estaremos dando lectura a la palabra de Dios. Pueden ocupar sus lugares, sentirse cómodos. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizan siempre. Que la bendición del Señor esté sobre ellos también. Amén. Vamos a continuar con el tema general, mensaje para la ciudad. Dios está interesado en nuestra ciudad. Hemos visto mucha palabra, hemos ido recorriendo la Escritura y hoy vamos a hablar sobre rescatando la ciudad. Vamos a la palabra de Dios. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir al campamento, a Josué, al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Amén. Rescatando la ciudad. Siempre me ha interesado escuchar las historias, porque en las historias hay un aprendizaje, hay una lección. Y recuerdo una historia sobre una hormiga y un elefante. Eran amigos, se hicieron amigos. Imagínense qué gran diferencia. Una hormiga, amiga o amigo de un elefante. Dos cosas muy contrarias. Pero los años pasaron y en un momento la hormiga está hablando apasionadamente al elefante las aventuras, los peligros, los desafíos que experimentaron en su trayectoria de amigos, en el trabajo que habían hecho de equipo. Y empieza a expresarse con tanta vehemencia la hormiga y decía: ¿te acuerdas los árboles que derribamos en las estampidas y carreras que hacíamos? Los animales que enfrentamos con valor y huyeron ante nuestra presencia. Los ríos peligrosos que cruzamos venciendo las corrientes descomunales. La tierra, dice, que se cimbraba, se estremecía, temblaba cuando pasábamos por ahí. Amigo, qué grandes somos, le expresa la hormiga. El elefante solamente observa y se queda callado. Nos da risa siempre que me acuerdo de esta historia, me da alegría, porque la hormiga se creía poderosa, ¿eh? Pero porque tenía un gran compañero que era algo que hacía temblar la tierra. Imagínense cuándo una hormiga iba a hacer temblar la tierra, pero ella se sentía parte del equipo y todo era diferente. Hay una gran lección. Josué está pronto para entrar a la tierra prometida. La estrategia que aplica en la conquista de aquella tierra que fluye leche y miel, en primer lugar, era destruir a Jericó, aquella gran ciudad amurallada. Demostrar que si derribaban a Jericó, aún con toda su fortaleza, el éxito estaba presente. Una de las ciudades más complicadas era Jericó, por sus muros. Imagínense, Josué es dirigido por Dios para ir y atacar aquella ciudad, lo cual destaca en la vida de Josué que era un hombre estratégico, era un hombre que Dios había elegido porque iba a obedecer a Dios e iba a hacer lo que Dios le decía. En segundo lugar, luchar contra los reinos que están en las montañas, que estaban armados y adiestrados. Eran los más tremendos por vencer, los más complicados. Y allí Josué también Dios
le indica que tenía que hacer aquello. Al final era desplegar todo el ejército para invadir los reinos de la planicie. O sea, Josué comenzó de una manera planificada la invasión. Y cuando hablamos de Gabaón, significa lugar de la colina. Esa ciudad tenía un asentamiento de 3000 años antes de Cristo. Era una zona floreciente, una zona industrial. Era una importante comunidad en Canaán. Se ubicaba a 700 metros sobre el nivel del mar, lo cual colocaba a esta ciudad en un lugar estratégico de guerra. Estaba colocada en las montañas, dominaba los valles, por lo tanto su ataque no era fácil, era la ciudad más complicada para ir, por lo cual esta ciudad era conocida como una fortaleza en las cumbres, dominaba todo lo que estaba a su vista, era una ciudad poderosa. En Josué capítulo 10, verso 2, se le describe como una gran ciudad. Los enemigos que se levantaron contra Gabaón declaran: es una gran ciudad, es una ciudad real y todos sus hombres son fuertes. Sus habitantes eran conocidos como gabaonitas, aquellas personas que usaron una estrategia que se menciona en el capítulo 9, cuando llegaron a ver a Josué y simularon ser extranjeros para lograr un pacto con Josué y con el pueblo de Dios. El compromiso se firmó y para honrar ese pacto, Josué tiene que ir a su rescate de aquellos 5 reyes invasores que hicieron alianzas para destruir la ciudad de Gabaón, que está en el capítulo 10. Nosotros tenemos grandes esperanzas, grandes anhelos. Hacemos alianzas y estrategias para poder alcanzar tu familia, para poder alcanzar tu vida también, para alcanzar un alma, para llegar el mensaje a la oveja perdida. Se hacen grandes esfuerzos, se hace caminata fuerte, se lleva tiempo el mensaje del Señor. Ojalá todos a la primera nos convirtiéramos, ¿verdad? Entregáramos nuestra vida al Señor, qué lindo sería. Pero a veces hay que ir 100 veces por la oveja perdida y hay que esperar que la gracia de Dios abra su corazón. O sea, hacemos grandes esfuerzos, unimos ministerios, invertimos tiempo, economía, se movilizan muchas cosas para poder alcanzar tu vida, tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Dios tiene planes maravillosos. Dios tiene promesas de alcanzar nuestra vida, pero también nuestra familia. Por eso la Escritura dice: y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso es una ampliación del plan de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Para nosotros yo puedo ser imposible entregarme, pero Dios me está dando la oportunidad y me abre el panorama para decir: no solamente eres tú, es todos los que están en tu casa, amén. Y todos aquellos que puedan escuchar el Evangelio, amén. Por lo cual, cuando todo parece seguro, controlado, cuando todo está listo para hacer lo que tienes que hacer en tu casa, podemos ver la ilustración que aquellos hombres habían hecho alianza, habían conocido como ciudad fortificada, que ellos podían repeler al ejército. Pero dice la Biblia que cuando hablaron con Josué, dice: hemos venido aquí porque hemos oído el poder de Dios y que Dios les ha entregado esta tierra. Aquellos hombres poderosos hicieron alianza, pudieron comprender el tiempo de Dios. Ojalá nosotros, nuestra familia, esta ciudad que Dios nos ha entregado, pueda comprender el tiempo de Dios para su vida, amén. Cuando todo estaba feliz, Gabaón estaba alegre porque iban a tener paz con el ejército invasor. El enemigo no se quedó tranquilo. En el verso 4 del capítulo 10 que estamos estudiando, ellos clamaron porque 5 reyes se prepararon. Y ellos dijeron, capítulo 10, verso 4: subid a mí
ayudadme, combatamos a Gabaón. Imagínense lo que los reyes están diciendo. Porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Amados hermanos, por mientras el evangelio no sea predicado en tu corazón, mientras la verdad no sea expuesta. Escuchaba yo a alguien que dice, aquí se puede decir todo, tenemos libertad para decir todo, menos la verdad. Imagínense que en un lugar tú puedes enseñar de todo, menos la verdad. Pero la Biblia dice que la verdad nos hará libre, amén. Por eso hay muchos lugares de reunión, de entretenimiento y de pasar el tiempo, pero no se predica la verdad. Se aleja del texto, se dan conferencias y son buenas, pero el camino no es por ahí. Por eso tenemos que retornar a la palabra de Dios, amén, y escuchar el mensaje que viene de Dios para nuestra vida. Imagínense, la crisis llegó cuando Gabaón era próspera, iba como una ciudad fuerte, pero ¿dónde llegó la invasión? ¿Dónde llegó la crisis? Y ahí lo dice, cuando ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Amados, el día que tú decidas entregar tu vida a Cristo pueden venir momentos difíciles. Pero la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Podemos enfrentar tribulaciones, angustias, pero el Señor está con nosotros y nos va a bendecir y nos va a ayudar. Si pensamos ir a tu casa, se va a complicar la cosa porque el diablo se va a levantar y espíritus demoníacos se van a manifestar y muchas cosas. Rebeldía va a haber en los corazones, desinterés. Pero eso no opaca el plan de Dios para nuestra vida, amén. Así como estos reyes se levantaron, así podemos vivir momentos en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra ciudad. Dios tiene un plan para nuestra ciudad. Dios nos está abriendo el campo. Nos está diciendo, levanta tu mirada porque los campos están listos para la siega, amén. ¿Qué adversidades no se presentan en una ciudad? Y vamos a entrar en el sermón. Primera condición, rescatando una ciudad, hay que estar preparado para la adversidad directa, para la oposición directa. El pueblo de Dios en la conquista no había enfrentado enemigos directos, pero ahora por primera vez iba a librar una gran batalla. 5 reyes, verso 5 del capítulo 10, 5 reyes de los amorreos, y ahí dice el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella, amén. Primera condición para rescatar nuestra ciudad, para rescatar nuestro hogar, hay que estar preparado para la adversidad. No hay que renunciar. Si comenzamos, hay que terminar. Ay, hermano, es que se puso la cosa color de hormiga, pues aguante. Si no, no se meta. Si usted quiere que su familia se vaya al infierno, no lleve la palabra. Jesús lo dijo, que el mensaje trae movimiento, trae oposición, ¿verdad? Levantará los corazones unos con otros, pero también es un mensaje de paz. Cuando el reino de Dios se establece, las cosas empiezan a cambiar. ¿Cuántos alaban al Señor? Va a haber abundancia, va a haber bendición, va a haber crecimiento, amén. Pero si hemos entregado nuestros territorios, nuestra ciudad, nuestro hogar y nuestra familia a cosas que no honran a Dios, hermano, ¿usted cree que va a ser fácil la predicación del evangelio? Hasta nosotros, hermanos, ya estás preparado para recibir el servicio. Ay, hermano, es que no tengo ganas. El doctor Batista dice que hay 3 grandes enemigos y le llamó uno de sus libros, se llama La Tía. La primera dice, son 3 grandes enemigos del siglo XXI. El primero, ¿cuál es? La tristeza. El segundo es la ira. Y la tercera es la ansiedad.
Esos tres son los tres grandes enemigos de un mundo moderno, de un mundo contemporáneo. Tristeza, ira y ansiedad. El Señor dijo que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que echemos nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante. Esos son los tres grandes enemigos que están en tu casa, que el diablo ha enviado. No, se pone enojado un ratito, pastor, pero eso es que eso lo traía de su abuelito. El diablo trabaja y nos destruye. Imagínense, tristeza, ira y ansiedad. ¿Y por qué no vino el hermano? ¿Y por qué? Ay, es que está ansioso. Hoy se siente bien, mañana no se siente bien. Y la ansiedad lo atrapa, lo angustia. Y todo es correr y correr y correr y correr. Porque hay que dejarle algo a los hijos, porque hay que dejar, y ya le deja algo a los hijos, y ahora a los nietos, y como ya vino el bisnieto, y ahora el bisnieto, y nunca acaba. Y te acaban la vida. Y cuando vienes a ver, ahora sí, pastor, estoy listo a servir al Señor. Ya no puede hacer nada el hermano por la obra de Dios. Hay que orar por él, hay que consagrarlo, hay que ungirlo, porque los dolores y los achaques ya lo agarraron. Tres cosas, dice, en el mundo moderno está. Y está hablando un hombre que estudia sociológicamente, que camina por todo el mundo. Ese es un fenómeno de todas las naciones que he visitado. No es de pobres, de ricos. O sea, no tiene que influir la economía, sino es el comportamiento y la necesidad del ser humano. Pero aquí la Biblia dice, 5 reyes se levantaron, armados, poderosos. ¿Quién no se va a levantar en tu casa? ¿Será que es fácil recuperar los territorios que se le ha cedido al enemigo? ¿Será que es fácil cuando has callado el evangelio de Jesús y no se escucha ni un himno, o sea, tú cámbiale el estéreo al niño? A ver, apágame ese estéreo y pon una alabanza. Ay, qué aburrido, abuelita. Ay, qué feo. Pero el de mueve, ya sabe qué. Qué lindo se escucha, ¿verdad? A todo volumen. ¿Cuántos están aquí? 5 reyes se levantaron. Pero lo segundo que debemos de hacer para rescatar la ciudad, avanza con la presencia de Dios. Amén. No es nuestra capacidad, no es lo bueno que somos o nuestras habilidades. Hay que tener fe en Dios, confiar en sus promesas. Amén. Porque eso es lo que nos da la garantía. Amén. Él va con nosotros, como dice la Biblia, como poderoso gigante. Amén. Y el verso 7 dice, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él. Mire, pueblo de guerra, pueblo preparado para luchar. Amén. Si usted quiere regresar a su casa, su familia y su ciudad, hay que tener fuerza, hay que tener ánimo, hay que tener valor. Todos los hombres valientes. Era un pueblo preparado. Dios no viene por ovejas perniquebradas, temerosas. Dios viene por un pueblo fiel. ¿Cuántos alaban al Señor? Que está esperando su venida. Y el Señor lo dijo, ojalá que cuando regrese os halle haciendo así, cumpliendo el trabajo que Dios nos ha entregado en la oración, en la consejería, en el discipulado, nunca pronunciando una palabra contraria a la voluntad y al corazón de Dios. En el verso 8 dice, y Jehová dijo a Josué. Ahí están las promesas del Señor. ¿Quién lo había mandado? ¿Quién lo autorizó? El Señor Todopoderoso estaba con él. Amén. Y le dice, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos. ¿Quién los entregó? Dios. Hermano, es que no se quieren convertir. Dios te ha entregado tu casa. Ahí está en la Biblia. Pero si tú no lo crees, ese es tu problema. Pero si lo dice la Biblia, yo lo tengo que creer porque Dios me lo entregó. Y yo voy a ser fiel a su promesa y voy a cuidar esa promesa en mi vida. Amén. Imagínense, yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti.
Queridos hermanos, ¿cuáles son tus 5 grandes enemigos que están en tu casa? ¿Qué cosas se han apoderado de tu casa? Los vicios, la inmoralidad, la pobreza, la escasez, el trabajo. ¿Qué más? La enfermedad, la falta de relación en el hogar, la falta de comunicación. O sea, hay grandes enemigos que pueden estar dominando tu casa. La falta de desinterés, ¿verdad? Falta de consagración. Ya no hay nada de Dios. Es triste ver que se puede ir a un hogar, y he ido a hogares donde la 4ª o 5ª generación está más perdida que el mismo diablo. Y yo digo, si se levantaran aquellos hombres de fe, paladines de fe, se volverían a morir. Pero ¿sabe por qué? Porque hemos dejado de confiar en Dios. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos alaban al Señor? Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. ¿Cuántos alaban al Señor? Se olvida de las promesas de Dios. Se olvida de la palabra de Dios. No refresca su vida. El Señor le da promesa a Josué. Estaría con él en aquella batalla. Por lo cual la victoria estaba segura. Josué no conoció nunca la derrota, a excepción de una ocasión, que fue ahí estuvo el problema. Y no fue por condición de él, fue por condición de ¿quién? De Acán. Pero fue un hombre fiel a Dios, nunca conoció la derrota. Imagínense, un hombre extraordinario en el servicio a Dios. El Señor estaba con él. Por eso la Biblia dice en el verso 9 de ese capítulo 10 de Josué, y Josué vino de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Oiga, el desafío no era fácil. Aquella ciudad Gabaón estaba en las montañas. Josué marcha toda la noche, aproximadamente 40 kilómetros, con armas, preparados para enfrentar. Imagínense subir la montaña. Hermano, qué complicado es subir, pero quedarse en el suelo y tirado ahí, hermano, no hay problema. Por eso cuando nosotros queremos subir de nivel, ahí está el desafío. Pero si queremos vivir al mismo nivel, con la misma gente, con la misma historia, usted no tendrá problema. Pero intente dar un paso hacia arriba, intente progresar y verá las grandes adversidades. Una de las cosas que tenemos como nación, inculcada por los ancestros que invadieron esta tierra, es esa cultura de no subir, esa cultura de estar en el mismo lugar. Conténtate con lo mismo, muérete con lo mismo, no cambies tu entorno, ahí te vas a quedar. Pero la Biblia nos enseña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Dios es un Dios de bendiciones, cada mañana son nuevas sus bendiciones para nuestra vida, amén. Usted tiene que creer en Dios. Dios le enseña a Josué, hay que subir la montaña. Y camina 40 kilómetros, la Biblia dice, toda la noche lo hicieron. Mire, si les decimos, hermano, vamos a pasar una vigilia toda la noche, ay, hermano, me duele la cintura, el frío está muy fuerte, el calor, pero la pachanga, la desvelada, el wiri wiri, ahí sí no hay dolor. Subir los niveles, hermano, exige prepararte académicamente. Había momentos, por ejemplo, ahora que mi hija estudia medicina, había momentos que yo la acompañaba toda la noche y le decía, estamos estudiando otra vez. Y había momentos en que ellas se levantaban, se iba a dormir un rato mi hija y regresaba y la veía yo pocos minutos, estudian. ¿Por qué no quieren carreras comprometidas? Ay, hermano, eso es mucho estudiar. Amados hermanos, si no hay ciencia, estamos dispuestos al fracaso. Tenemos que ser investigadores, lograr algo, qué es lo que está más allá. Hay que subir el nivel. Pero eso implica esfuerzo, desvelo.
o sea, práctica. Y a veces ellas se levantaban temprano para irse a la escuela. Ay, papá, nos ganaste, no he dormido. Me dice mi esposo, si no durmió en toda la noche. O sea, se necesita. Pero si quieres estar con tu Reposet, tu Coca-Cola y tu Sabrita y ya sabes qué, y tu Frescapié, pues hermano, dice que la Biblia que tu necesidad vendrá como hombre armado. O sea, ¿cuántos están aquí? Imagínense enfrentar aquello contra ejércitos poderosos. Tuvo que caminar Josué. Lo estaban esperando. La batalla había comenzado. Lo que Dios le había dicho que iba a destruir cada reino se lo juntó. 5 reyes. Imagínense, el número 5, ¿se acuerdan qué es? ¿Se dan cuenta que hasta hicieron su P5? No hay manera de derrotar a estos. Vamos a aliarnos 5. Y a veces la iglesia no lo entiende. Una vez me dijo, ¿qué es eso del diablo de P5? No lo comprendo. La palabra 5 significa equipo, unidad, esfuerzo, alianza. Y no puede ir por votos, o ganas o pierdes. Ahí no va a haber empate, o ganamos o perdemos. O sea, ¿cómo hay empate en 5? 3 votan en contra y 2 a favor, no hay empate, hay pérdida. O 3 dicen que sí y 2 dicen que no, pero nunca va a haber empate, algo va a pasar. O dices sí o dices no. Y la Biblia así dice, vuestro hablar debe ser ¿qué? Sí o no. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay medios. Ay, pastor, es que la temperatura, es que aquí no hay es que. O vamos o no vamos. O damos resultados, o damos frutos, o entregamos gavillas, o no entregamos nada. ¿Cuántos están aquí? La batalla había comenzado. Dios le juntó a aquellos 5 reyes poderosos. La tercera condición para rescatar una ciudad: clama a Dios por milagros. Aquellos enemigos eran enemigos de verdad, tremendos, adversarios terribles. Nunca el ejército los había enfrentado. Tenían armas sofisticadas. Por muchos años habían gobernado, pero Dios les permitía a su pueblo entrar. Para destruir esos enemigos hay que clamar a Dios. Para derribar las fortalezas que hay en tu casa, hermano, es que ¿qué? Alguien me dijo, con un culto pequeñito ¿usted cree que puede hacer? Pues si va ungido con el poder de Dios, sí se puede. Dios usó a David con una sola piedra, llevó 5 piedras, pero una fue efectiva bajo la unción de Dios. Algo pequeño puede cambiar y destruir una fortaleza, sí, cuando le damos en la base, cuando le damos en el punto. ¿Cuál es el punto crítico? Eran estos 5 enemigos, lo tenían que destruir. Por lo tanto, hay que clamar a Dios por milagros. Hay que clamar a Dios para que Dios libere tu casa, libere tu familia, transforme sus corazones. El milagro más grande es cuando un hombre nace de nuevo. Cuando un hombre viene y dice, Señor, gracias, amén. Cuando una persona ha nacido de nuevo, es el milagro más grande. Cuando el cielo y la tierra se unen y la gracia se manifiesta en el corazón. Los otros son testimonios, sanidades, liberaciones. El reino es de testimonio. Pero el milagro más grande es cuando una persona acepta a Cristo, se entrega a Cristo, renuncia al pecado, deja toda vana manera de vivir, amén. Todo lo que lo esclaviza cae por el poder de Dios, amén. Y viene a ser nueva criatura, amén. Por lo tanto hay que invocar su nombre. Cualquiera que invocare su nombre, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Cualquiera que invocare su nombre será salvo. En el verso 12 dice la Biblia: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas:
sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Le dio aquella palabra, aquella naturaleza, pero le estaba hablando a Dios. Amén. Mueve tu mano, Señor, amén, y respáldame. Aquel hombre había caminado toda la noche habíamos movido el ejército, no para ser derrotado, no para conocer la derrota, no para venir con media victoria. Él quería toda la victoria completa, amén. Tienes que aprender a no regresar derrotado. Media victoria es derrota. Hermano, ¿qué pasó? Pues no pasó nada, pastores. Que no. Aquí tiene que pasar algo. O nos corren o se convierten. Yo era decidido con mi esposa cuando íbamos a los hogares. Había gente, pastor, qué bueno que está aquí. Pero ¿sabe qué? No nos agrada. Váyase. Dios le bendiga, qué bueno. Ya estaba decidido el asunto. Pero eso, estar a medio, que sí, que cuando quieren vengan y aquí estamos abiertos y venga, y cuando se me enchueque el pie, venga rapidito. Hermano, esos medias verdades con medias mentiras. El evangelio tiene que ser predicado a toda criatura y hay que desafiar los corazones y hay que despertar la conciencia, que es la voz de Dios en el corazón de la vida. Dios sanará, claro que sí, porque Dios es un Dios de milagro. Va a respaldar su palabra, lo enseña la Biblia, y las señales seguían la predicación de los apóstoles, amén. Porque Dios es un Dios fiel, verdadero, real, amén. Pero ¿sabe qué? Josué no estaba ahí para perder. Toda la noche había marchado con el ejército y empezó la guerra al amanecer. Y peleó aquel día contra aquellos 5 reyes, pero la noche se acercaba, el día se terminaba y él dijo, no puedo regresar, el día se tiene que alargar. Y clamó a Dios y Dios lo respaldó. Dios lo escuchó. Él le pidió a Dios, dame la victoria completa, dame todo, Señor. Y el Señor lo respaldó. ¿Qué quieres tú en tu familia? ¿Qué quieres tú en tu ciudad? Medias victorias. Hermano, doy gracias a Dios porque ya se está empezando a componer. No te preocupes, al rato se descompone. Es todo o nada. Tenemos que entender y comprender. Y nuestra vida hoy también tiene que ser así. Decididos. La Biblia lo dice. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los decididos. O sea, los que meten todo, el cuerpo, la vida, el alma, la economía, el tiempo, la pasión, lo alcanzarán. Esa imagen siempre se las digo a mi familia, a mis hijas les cuento, y aquí está Sergio, cuando éramos estudiantes en la universidad, había un solo camión cuando íbamos a la universidad y ahí nos teníamos que subir a como pudiéramos. No era, pues espero, ahorita, ¿verdad? Te sientas y que viene dentro de 5 minutos, el otro lo quieres con clima, sin clima, con paradas o directo. Hermano, ahí era o te subes o te quedas. Ahí no había manera. Yo recuerdo que nos subíamos, íbamos guindando ahí en el camión y empuja porque viene el otro. ¡Abran cancha! ¿Y para dónde? Pero ahí entrábamos todos. No había otro segundo viaje. Hermano, a veces nosotros, no te preocupes, ¿quiere el culto? ¿Será? ¿A qué hora lo quiere? ¿De mañana o de tarde? ¿Con sabor o sin sabor? El tiempo apremia, amados hermanos. Cristo viene, amén. Y el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestro trabajo es predicar el evangelio, encendernos en el fuego de Dios, que se levanten evangelistas. Hermano, es que yo quiero ser evangelista en las naciones. No, hermano, empieza por la calle, empieza por tu casa, empieza por tu familia, ahí debajo de un árbol, en un terreno, arriba, donde puedas, pero empieza a predicar el evangelio. Tiene que ser escuchado, tiene que ser predicado. Si se predica el evangelio va a haber cosecha. Si se predica la palabra, va a haber resultados. Si se siembra la semilla, la cosecha vendrá, amén. Eso dejémoslo al Señor. Josué clama a Dios. Después de estar allí en el campo de batalla y peleando, clama a Dios. Dios responde a alguien que obedece a Dios.
Dios responde a alguien que valora lo que Dios le ha encomendado. Dios lo va a respaldar. Los milagros van a suceder. Y en el cuarto lugar, para rescatar una ciudad, sé testigo de los milagros. O sea, estás en los milagros. Los milagros van a suceder no a distancia. Lo vas a ver, lo vas a sentir. ¿Cuántas veces recuerdo, y lo he dicho muchas veces porque veo a ese niño, un niño con problema de riñón, que la esposa del hombre más rico de México y después del mundo murió? Con todo su dinero no pudieron hacer nada. Y aquel niño llegaba allí donde orábamos, bajo aquel techo humilde, porque su madre le dijo: nosotros no podemos hacer nada, pero sigue ese hombre, dile que ore por ti. Y yo recuerdo que cuando me hincaba, ya el niño estaba al lado mío, mojadito, así, con el pelo bien así, húmedo, ¿verdad? Y hasta chorreando de agua, bañadito y arregladito. Y abrí yo mis ojos y lo veía yo ahí: pastor, quiero que ore por mí. ¿Sabe qué? Ese niño ya no es un niño hoy, es un hombre. ¿Quién lo sanó? Dios tuvo misericordia de él. Ay, hermano, usted entonces es milagroso. No, Dios respaldó la fe y la oración de un hombre que estaba cumpliendo el llamado que Dios le ha dicho. Dios va a respaldar, Dios va a libertar, Dios va a hacer algo. No tengas temor, amén. Haz lo que Dios te manda hacer. Por eso somos testigos de los milagros. No vamos a contar, y allá en la China, no, aquí. Tú serás testigo de lo poderoso que es Dios. Y ahí lo vemos en el verso 10. Y Jehová, mire, Dios empezó a trabajar y a respaldar a Josué. En el verso 10, los llenó de consternación. O sea, hubo confusión en el campo enemigo. Los hirió con gran mortandad. El Señor los persiguió por el camino y los hirió. Dios peleó junto a Josué. ¿Cuántos alaban al Señor? En segundo lugar, vemos que Dios arrojó desde el cielo, verso 11, grandes piedras de rocas sobre ellos. O sea, granizo cayó. Oiga, está cayendo el granizo y el ejército iba ahí persiguiéndolo. ¿Y por qué no le dio ni una pedrada? ¿Cómo es que las piedras le pegaron a los enemigos? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios estaba ahí dirigiendo aquellas piedras. Así que ten cuidado con las piedras que avienta Dios. Las da bien puestas. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, Dios es un Dios de aceite, también es de piedra. También tira piedra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están aquí? Y vean que las piedras fueron bien colocadas, que murieron, y ahí lo dice, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. En el verso 13 está el gran milagro aquel cuando el sol se detuvo y la luna se paró. La tierra dejó de girar, podríamos decir. Se rompió una ley, ¿verdad? Dios detuvo, porque Dios es Dios de milagros. El día se alargó, algunos dicen, bueno, no se detuvo, hubo un reflejo, pero el Señor dice que ante la palabra de aquel hombre Dios lo respaldó. Escuche bien, por el propósito de ganar la batalla. No nos conformemos sin venir, sin la victoria. Tenemos que subir el nivel y apreciar la victoria. No nos demos por derrotados. No se puede. Quite ese vocabulario. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Verso 14. Y vean lo que dice el verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren que el día que se vaya a tu casa sea un día inolvidable?
Porque Dios va a pelear por ti, Dios te va a respaldar. Y los que vayan tienen que tener esa fe y esa conciencia. Yo vengo en el poder del Señor. He orado para que esta palabra sea anclada en los corazones y dé fruto al 100%. Amén. Jehová atendió la voz de un hombre. Pero qué hombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? En quinto lugar, termina el trabajo. Si queremos rescatar una ciudad, termina el trabajo. ¿A cuántos de ustedes le pagan por no terminar las cosas? Pues ya te terminé. ¿Y dónde está? Pues todavía no lo he terminado, pero págueme. ¿Cuántos dicen amén? A nadie. ¿Verdad? Incumplimiento de trabajo y rescisión de contratos. Y te llevan multas y recargos, ¿verdad? Sanciones. ¿Cuántos en el Evangelio estamos aquí? Pueblo de Dios, vida cristiana. ¿Y cómo va? Pues. Termina el trabajo. Si entraste, termina. Cierra el ciclo. Y ahí lo vemos. La batalla se hizo, se enfrentaron. Dios lo respaldó, el milagro estuvo ahí. Pero ellos seguían luchando. Y en el verso 16, le avisan a Josué, los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva. Vean la acción de estos reyes. Si huimos y nos escondemos, se acaba el problema. Vean nada más. Pero fue dado aviso a Josué que los 5 reyes, su verso 17, habían sido hallados escondidos en una cueva. Entonces Josué le dijo al pueblo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Escuche bien, Josué dijo, esos son nuestros 5 enemigos, están identificados, se encerraron, tápenlos. Pero nosotros tenemos que concluir el trabajo, tenemos que acabar a esta gente porque es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. No les podemos permitir que lleguen a las ciudades, que se vuelvan a meter porque nos van a causar problemas. Dios nos ha entregado esta ciudad y así lo hicieron. El verso 19, vosotros no se detengan. Escuche bien, seguid a vuestros enemigos, heridles, no los dejen entrar en las ciudades. Jehová vuestro Dios lo ha entregado en vuestras manos. Yo aprecio la fe de alguien no cuando vuela y toca el techo, sino cuando veo cómo está su familia, cuántos han ganado para Cristo, cuántos han sido transformados por el poder de Dios, por la unción que Dios ha puesto en su vida. Ese es un gran general. Por eso Josué le dijo, olvídense de aquello, vayan y terminen el trabajo, porque a eso Dios nos mandó. Si alguien tiene la unción de Dios y es fructífero, hay que respetarlo y hay que honrarlo. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Para eso es la unción. La Biblia dice, la unción es para podrir yugos, para libertar a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor, para abrir la vista, dar vista a los ciegos. ¿Cuántos alaban al Señor? Para predicar buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el pueblo volvió sano y salvo con la victoria. Habían derrotado. Pero ¿y los 5 reyes? ¿Y los 5 enemigos? Porque tenían poder, eran reyes. Hermano, en nuestra casa a veces queremos que se solucione esto, se solucione, pero que la gente no se entregue a Cristo. Cuidado, porque ahí está el problema. 5 reyes se escondieron. ¿Qué cosas se van a esconder cuando ven que vas en serio? Tú tienes que sacarlo y de cortarlo de tajo de tu casa, de tu familia. ¿Cuántos espíritus inmundos no salen y vuelven? Amén, porque así lo dice la Biblia, se van y regresan, pero eso regresan, eso es ida y vuelta. Por eso la gente tiene que escuchar el mensaje y tiene que perseverar en la fe. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Y los 5 reyes dónde estaban? ¿Ahí los dejaron? Vean lo que dice, verso 22. Josué le dice al pueblo, abrid la entrada de la cueva, sacad de ella esos 5 reyes.
Y el verso 23 dice, y lo hicieron así, y sacaron a aquellos hombres, aquellos 5 reyes,